Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó hoy lunes la reforma previsional del gobierno, con lo que el proyecto ahora será discutido en sala martes y votado miércoles. Es decir, de esta semana no pasa en este primer trámite legislativo. Ojo, para no acelerar las cosas. La ministra del Trabajo, Janet Jara, destacó que si bien hubo diversas visiones, pudieron avanzar en esta instancia, pese a la resistencia de Chile Vamos, resistencia textual, lo que dijo la ministra. La meta del gobierno, tras haber puesto en suma urgencia la reforma provisional, es que quede el primer trámite de la iniciativa ya aprobado, es lo que espera el gobierno, en la sala de la Cámara de Diputados y despachado al Senado, a fin de poder discutirlo ya eventualmente en marzo, pero que este periodo termine justamente antes de la pausa parlamentaria, que es en febrero. Así es que lo que queda es votarlo y que lo que nosotros queda es conversarlo aquí en la mesa. Vamos. Y justamente nos acompaña esta noche el diputado Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Boris, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Matías. Fue una experiencia bien expresa en la Comisión de Hacienda. En la de Trabajo se discutió más, duró más tiempo. En la de Hacienda fue más rápido. ¿Era así lo que se esperaba? Sí, era así. Además que son acotados los artículos que se ven en la Comisión de Hacienda. No se ve en todo el proyecto, sino que solamente las cosas que tienen como incidencia presupuestaria, se dice. Así que igual fueron hartos artículos, pero no el proyecto en su totalidad. Además ya tenía el debate de casi un año ya con los diferentes cambios que ha tenido. Pero interesante, solo lo que tenga incidencia presupuestaria, lo que pueda variar o cómo puede afectar, claro. Porque, o sea, que no entraron al 3 y 3, sin negociar, si 4 y 2, si 1 y 5, 6 y 0. No, era... Claro. ¿Y qué incidencias presupuestarias puede tener este proyecto? O sea, tantas que si no hay, por ejemplo, financiamiento a través de algún medio, como por ejemplo una reforma tributaria o algo similar, va a ser difícil de que se pueda llegar a ejecutar, principalmente lo que tiene que ver con la PGU. Claro. Las otras cosas sí, parte del seguro y eso, porque se supone que eso es parte de lo que colocan los empleadores. Entonces, ahí... Claro, es de financiamiento del empleador. Y ojo que no solamente tiene que ver con el gasto del Estado, sino que también tiene que ver con los impuestos, con las cotizaciones, todo ese en el fondo, la institucionalidad también que se crea. Eso, ¿y cómo se financia toda esa institucionalidad que se crearía? Claro, con el aporte de los empleadores, porque hay que precisar de que, porque igual ha habido tanto cambio que había un poco de confusión a veces la gente que me escribe, por ejemplo, en las redes sociales, que dice que el 6% va a salir de su sueldo, de sus cotizaciones. La verdad es que no es así, sino que el 6% es una cotización que va a correr por cuenta de los empleadores, y de ahí se supone que se tiene que financiar por lo menos lo que tiene que ver con el administrador previsional, que es el que va a administrar el sistema, y también el que va a administrar otra entidad que va a administrar el seguro social. Ya, pero aclarar esos conceptos es muy interesante. Hoy día el 10% también lo pagan nuestros empleadores, ¿no es cierto? Descuento a nuestro bruto, pero se descuenta ese 10% y se envía al administrador. Lo pagan los empleadores. Aquí no entra en el bruto que hemos visto, sino que va de cuenta de los empleadores. Claro, los expertos dicen que la vuelta larga igual va a afectar al mercado del trabajo. Esa es la diferencia, o sea, porque a pesar de que él lo paga el 10% el empleador porque eres el que lo tiene que descontar, pero te lo descuenta de tu sueldo bruto. El sueldo pactado, bruto. Claro, o sea, uno gana 500.000 pesos y de esos 500.000 pesos te quitan el 10%, o sea, más que te lo quitan, te lo retienen para... Ahorrar. Ahorrar. Te lo obligan a ahorrar. Y ahora el 6% lo va a pagar directamente el empleador, pero no de tú vas a seguir ganando los 500.000. Pero hay un concepto laboral que es muy interesante que se llama el costo empresa. Que hoy día una empresa dice, ya, necesito contratar a una persona para X función. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta como empresa? 700.000 pesos. Ese es el bruto, y de ahí le voy a descontar la cotización de salud, la cotización de pensión y el líquido.
Y eso es el costo empresa, ¿no es cierto? Claro, pero además hay otros costos, como por ejemplo el seguro de invalidez, el seguro de cesantía, que son seguros que no salen del sueldo del trabajador, sino que también los paga el empleador. Por eso es que esto no es algo nuevo, es algo que ya se hace. Pero lo que va a pasar, una vez si entra en funcionamiento esta ley en 2 años más, el empleador va a decir, así como ex ante, o sea, hoy dice, ya, tengo 700.000 pesos para contratar a alguien, con los descuentos de esto te puedo ofrecer este líquido, pero el costo empresa es el que ven los empresarios para dar, si pueden o no dar trabajo. Un local, un supermercado de barrio. O tal vez para hacer más eficiente su negocio. Para tal vez para un plus al servicio. Para ver si logra financiarlo con sus ingresos. Claro. Un supermercado de barrio mediano, ya, tengo 1 millón de pesos para contratar. Me alcanza y ve, y ofrece el líquido. Aquí va a pasar lo mismo, es decir, hoy día, ¿cuál es mi costo empresa? Va a ser ese 1 millón de pesos que era hoy día, más 6%. Entonces, a lo mejor puede que, o sea, igual probablemente se lo va a descontar del líquido, igual va a ser del trabajador, aunque lo va a pagar el empleado. Pero lo va a pagar el empleador, lo mismo decían cuando con el seguro de cesantía, lo mismo pueden decir con las 40 horas, por ejemplo. Es así, lo que pasa es que esto igual no va a ser mañana, va a ser gradual después que se apruebe primero o después que se publique en algunos casos. Va a ser un 1% por año, por ejemplo, no va a ser de una vez. O sea, para que los empleadores traten de ajustarse, de ajustar los procesos y ajustar todo para no caer esto en esto que ha dicho la oposición, de que se va a derrumbar la economía. No, pero el costo empresa, y no es malo porque se va a ir a un ahorro, pero el costo empresa en régimen va a aumentar, porque va a ser más caro, lo que no es peyorativo, no es malo. No, sí lo sé, pero el costo empresa va a ser más caro, pero también hay beneficios de productos del... va a haber más ahorro, va a haber mejores pensiones, de eso se trata. Tasa de reemplazo y todo eso que va a significar a lo mejor que la gente gaste más, o sea, entonces, esto tiene que resultar ser algo virtuoso. Bajo ese concepto, ¿por qué quiero esta cosa que es más engorrosa, el costo empresa? Porque eventualmente ese costo empresa afecta a que haya más o menos ofertas de empleo, por lo tanto, no es tan que lo paga el empleador, no es que sea una generosidad y una dádiva del empleador, es la medida que contrata a un empleado, es del empleado también. Sí, pero por eso te digo, cuando mejoran las pensiones, mejora también la capacidad adquisitiva de las personas, pueden gastar, eso hace crecer los negocios, o sea, aquí no es solamente que es todo gasto, siempre hay beneficios. No, es ahorro. ¿Qué gasto? Hay mucho ahorro. Claro, hay ahorro para las personas. Se supone que también van a empresas que con esa plata van a invertir, o sea, no es solo gasto. El mercado de capitales va a tener más disponibilidad. No es solo gasto. Claro. No solo gasto. Era para ver cómo se está armado. Bueno, hoy día la Comisión de Hacienda se aprobó el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que es una gran cosa porque entiendo que está en 214, o se subía por estos días a 214. Sí, está en 206, va a subir un poco a 111 o 112. ¿A 214 me parece haber leído? 200, ya. Sí, a 214. Está en 206 y ya subieron 211, 214 por ahí. Claro, a 14. Ya, y se va a subir a 250, que es una gran noticia, el 90% de los chilenos, 250.000 pesos a todo evento. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso, si es que los ingresos dan y lo que llamaba el ministro el gatillo, puede ser en el segundo semestre del próximo año o a fines de año, si es que aprobamos pronto la reforma o el proyecto de ley que tiene que ver con obligaciones tributarias y también otros ingresos más que se van a considerar ahora en las modificaciones que hicieron, porque como te digo han hecho varias modificaciones y entre esas, por ejemplo, en un principio no estaba considerado las ganancias del litio, las ganancias mineras, en este caso ahora sí están considerados para el cálculo de ese gatillo que dicen y poder aumentar a 250, que nosotros esperamos que todo resulte y de acuerdo a lo que vimos, por ejemplo, en la tramitación de la reforma tributaria el año pasado, en donde parte de esa reforma tributaria tenía que ver con evasión y elusión. Bueno, la derecha en ese momento decía de que ellos estaban muy de acuerdo con la lucha contra la evasión y elusión. Nos pidieron separar el proyecto más bien al gobierno y si lo separaban decían vamos a aprobar a tiro ese proyecto. Bueno, como rechazaron la idea de legislar no pudimos ver esa parte que les gustaba. Lo que viene ahora, que tiene que ver con obligaciones tributarias, bueno, apunta un poco a eso y yo espero de que ellos sean consecuentes con ese discurso y lo puedan aprobar. Si lo aprueban, yo creo que vamos a tener importantes recursos para financiar esa
ese 250.000 pesos que toda la gente lo está esperando, sobre todo bueno, los actuales jubilados que están viviendo con... Usted mencionó la tasa de reemplazo como un concepto que es clave, porque probablemente una de las metas de los sistemas de pensiones en el mundo, sea este cual sea, es ser capaz de reemplazar lo más posible cuando está pensionado a lo que ganaba como trabajador o trabajadora activo, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de eso que yo ganaba puedo ganar ahora? Ese es como el instrumento de medición, dicen, de los sistemas de pensiones. Claro, y también la meta, pues si es 100%, crees que cumplió la meta a cabalidad, ¿no es cierto? Es capaz de, usted se jubila porque cumplió con sus años, usted no se preocupe, va a ganar lo mismo. Eso no sé si hay alguno que logre el 100%, sí, pero difícil. No conocemos sistemas. No conocemos tan perfecto. ¿Qué tasa de reemplazo tiene usted en su cabeza como miembro de la Comisión de Hacienda? ¿Qué he calculado? Que con 250% de PGU más la pensión autofinanciada, que son en los segmentos más bajos, que son muy bajitas, ¿no es cierto? ¿A qué tasa de reemplazo promedio llega en la primera mitad de los chilenos, la mitad más pobre? Claro, o sea, los más pobres seguramente van a pasar el 100% de su tasa de reemplazo, porque la tasa de reemplazo actual es de 11% en las mujeres, 17% en los hombres, o sea, casi 30.000 pesos. De hecho, un argumento de la oposición de que el sistema funcionaba era que decían que habían tasas de reemplazo de casi el 150%, 200%, pero en realidad era porque consideraban la PGU, que la PGU viene siendo como 2-3 veces de una pensión autofinanciada actual. ¿Entiendes? Entonces, sin duda que los sectores más con menos ingresos, la tasa de reemplazo va a llegar, no sé... ¿Y en los sectores medios la tasa de reemplazo cuánto va a ser con esa PGU de 250? Para saber cuánto más habría que ponerle para que lleguen a ese ideal del 100% de tasa de reemplazo. Lo que pasa es que no hay, por lo menos lo que hemos visto en el mundo, no hay tasa de reemplazo del 100%. No, por lo eso, más probable es que lleguen al 70 60 y tanto por ciento, todo, claro, y esperamos nosotros podernos acercar lo más que podamos a ese En los sectores de ingresos más bajos, con la PGU probablemente va a llegar a tasa del 110%, pero no es porque sea demasiado buena, sino porque era demasiado malo los ingresos cuando trabajaba, ¿no es cierto? En los sectores medios, ¿qué cálculos tiene usted para tasa de reemplazo con PGU de 250? Sí, bueno, nosotros esperamos que llegue por lo menos sobre el 50%, pero lo que hay que considerar de que el efecto del ahorro se ve más a largo plazo. Sí. Que lo que vamos a ver en estos momentos. Lo que pretendemos nosotros con el tema de la PGU es de que las pensiones mejoren ahora. Y ahora son las personas que están pidiendo esa cosa urgente, más que lo que esperamos de aquí a 20, a 30 años más, obviamente que la tasa de reemplazo va a subir porque son 20 o 30 años más con un 3% más de cotización. Entonces, pero más que pensar en esa expectativa, yo creo que lo más importante en estos momentos no deja de ser importante los jubilados del futuro, pero en este momento la gente que... Sí, esa es la pregunta, ¿el futuro nos importa tanto como el presente? No, nos importa de la misma forma, pero si solamente nos dedicamos a pensar en el futuro y dejamos de lado a las personas que están jubiladas hoy día, que es la propuesta de la oposición. Pero con la PGU de 250, con tasas de reemplazo a veces 100%, a veces 50%, más en los sectores medios hay autofinanciados, pueden llegar al 60, 65%. ¿Es dejarlos de lado si es que se aprovecha el 6%, que es la propuesta de la oposición, dejar el 6% para los del futuro y ir a los de hoy con mucha fuerza, con esta PGU que hoy día aprobaron de 250 más la autofinanciada? ¿Es dejarlos de lado? ¿Dejar de lado? ¿Quién dice tú? A las personas, a los pensionados de hoy. Claro, o sea, destinar el 6% solamente a capitalización individual. En la propuesta opositora. Es dejarlos de lado. Pero claro, con los 250 de la PGU, ¿no se les ayuda ya bastante? Claro, pero con la división y creando el seguro social se les ayuda mucho más. ¿A cuánto quieren llegar mensualmente? ¿A cuánto aspiran ustedes a llegar? Por ejemplo, solamente, sin pensar en la pensión autofinanciada, solamente la PGU, si es que la persona tuvo laguna, si es que una persona tuvo, las mujeres sobre todo, que tuvieron que cuidar niños, que tuvieron que cuidar enfermos, eso... por lo menos va a llegar a 300.000 pesos, a lo menos. Además, porque también en el seguro está considerado 0,1 UF por año trabajado. O sea, si tú trabajas 30 años, vas a tener 3 UF, que son cerca de 100.000 pesos, más los 250 de la PGU, o sea, son al tiro 350.000 pesos. Solamente eso sin contar la pensión autofinanciada.
¿Entiendes? O sea, el salto que van a generar, que van a recibir las personas que están actualmente jubiladas, no solamente con esta reforma de las pensiones, no solamente van a aumentar con la PGU, sino que van a aumentar también con el seguro social, que tiene que ver con ese aumento por años trabajados, que premia a quien trabaja, a quien cotiza en los 0,1 UF por año. Y o sea, ustedes aspiran a que sea autofinanciada, PGU de 250 y el más seguro. El seguro, que es la UF. Del 3%. Ahora, eso no es gratis, porque eso a costa de los pensionados del futuro, descontándole de los 6 la mitad. No, o sea, no es a costa de ellos, o sea, porque esto también les va a tocar a los pensionados del futuro. ¿Entiendes? O sea, tú dices a costa porque no va a ir el 6%, pero no podemos pensar en que vamos a cambiarla, porque de acuerdo a las tablas que nos mostraron de cómo evoluciona el aumento de la tasa de reemplazo, o sea, la gente estaría viendo, por ejemplo, con el 6%, una mejora en 20, en 30 años más. Entonces, ¿pero qué pasa con todas las personas que están jubiladas ahora y las que se van a jubilar pronto? Nosotros, no sé, en 10 años más, en 20, en 15 años más, eso va a ser complejo, y esto se viene a hacer cargo de eso. Y además el seguro, que yo creo que es lo más importante, que se viene a hacer cargo de las brechas de género, porque las más afectadas de todas son las mujeres, que tienen una tasa actualmente de reemplazo del 11%, imagínate, el 11%, tremendo. O sea, tremendo. Boris, por último, esto se vota el miércoles. Este vota el miércoles. Si es que no están los votos de la oposición, más los autónomos, los descolgados. Los no alineados. Los no alineados. Sí. Por un año este proyecto no se puede volver a discutir, pero está el otro que se aprobó el gobierno del presidente Piñera, que ya se aprobó en Cámara de Diputados con 3 y 3. ¿Se puede reflotar ese? Sí, la verdad que nosotros esperamos tener los votos comprometidos, porque están comprometidos. Ya. Eso hay que dejarlo claro. Están comprometidos los votos para la votación del miércoles de todos los partidos que no forman parte del oficialismo, que se dicen no alineados. Se colocaron ellos ese nombre, pero son la Democracia Cristiana, Demócrata, PDG, que comprometieron los votos siempre y cuando se separara este 6% en 3 más 3. Así que yo espero de que se apruebe. Bueno, y la oposición ha extremado tanto su posición que dice que va a rechazar esto para reflotar el proyecto de Sebastián Piñera, que tiene 3 y 3, pero no tiene PGU y le falta una cantidad inmensa de cosas que lo hacen ser un proyecto malo. Don Boris Barrera, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos acompaña esta noche Daniel Rebolledo, que es sociólogo del Instituto Libertad y Desarrollo, es analista de este instituto en materias de seguridad, justamente. Daniel, buenas noches, gracias por estar aquí, compañero. No, gracias por la invitación, gracias a ti. Prácticamente uno como entrevistador en temas de seguridad pudiera decir, señor, explíquenos. Yo sentarme porque no hay mucha pregunta que hacer, porque los temas están tan encima de la mesa, están tan en la conversación cotidiana, en la preocupación de los chilenos y las chilenas, que es evidente por qué se ha producido, en qué momento estamos de la foto y qué soluciones vemos. Mira, justamente nosotros en Libertad y Desarrollo lo que tratamos de hacer con esta investigación, que hemos repetido ya por 2 años, en distintos periodos, en distintas formas de análisis, ya sea trimestral, semestral o anual, tratamos de bajar un poco la pelota al piso. Utilizamos las cifras de Carabineros del Stop, que son muy conocidas por todos. Por supuesto, no están las cifras de que es PDI, pero es una herramienta pública que es muy utilizable y tratamos de ver un poco en qué está la situación del país, tal como tú dices. Y nosotros, bueno, acabamos de finalizar la versión 2023 de este estudio, y la conclusión, así como a nivel de titular y macro, es que el 2023 fue el año más violento en términos de delincuencia, de al menos lo que se tiene registro de este sistema, que es del 2015. O sea, hay coincidencia entre la percepción y la realidad. Exactamente. Primera lamentable definición. Claro, y esta violencia nosotros ahí la medimos de dos maneras, el mismo número, pero de 2 formas. Primero, que se alcanzó el registro histórico de delitos violentos, con 194.000 en total. Eso fue un promedio como de 530 al día. Y no solamente se alcanzó un máximo histórico en términos de N, también de proporción. Es decir, el 2015
un 33% de los delitos que ocurrían en el país eran violentos, hoy en día es la proporción un 40%, y la región metropolitana es un 48%, o sea, prácticamente la mitad de los delitos en la región metropolitana, 1 de cada 2, es violento. Wow, ya, eso hay un cambio de conducta, ¿no? ¿Y eso desde cuándo se nota un cambio importante de que hay delitos distintos y más graves? Claro, es que lo que ha ocurrido acá, para no quedarme en la casuística del año y comparar gobiernos, no, hechos, lo que es, claro, a largo plazo lo que uno puede ver como analista, tratando de ver los datos de manera más fría, es que lo que ha pasado en Chile es un cambio en la naturaleza de la delincuencia, y ahí uno puede verlo a través de las cifras, a través del crecimiento, por ejemplo, de los homicidios, y sobre todo el caso de los homicidios, que es un caso muy ejemplar para explicar lo que ha sucedido en Chile, no solamente por el crecimiento de los casos, sino por poco también por las características mismas. Homicidios sin agresor conocido. Claro, ahí está justamente el punto que quería tocar, es que ha crecido el número de homicidios neto, pero también los homicidios en sí mismos han cambiado, y justamente, como tú dices, han crecido, por ejemplo, los imputados desconocidos. Nosotros también analizamos de manera paralela las cifras de la Fiscalía y te das cuenta que si el 2009 un 14% de los homicidios tenían un imputado desconocido, hoy es un 39%, o sea, es una proporción que se ha duplicado. Y que tiene sus efectos también en la persecución. En el mismo espacio de tiempo, el 2009 un 72% de los homicidios obtenían una condena, y hoy en día es un 47%. Porque es mucho más difícil, porque antes se buscaba en un homicidio al círculo que rodeaba a la víctima. Familiares, vecinos, amigos, de repente, ¡bum!, saltaba la liebre y por ahí estaba. Hoy día puede ser un sicario que no lo conocía. Fue, lo mató y desapareció. ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, tampoco se necesitan las cifras para ver que esta es una realidad evidente. Uno lo ve en las noticias a diario, cuando se encuentran cuerpos mutilados en la vía pública y efectivamente no se sabe... Hablaste de la naturaleza del delito. Defíneme qué es naturaleza del delito y cómo puede cambiar la naturaleza de un delito. Mira, siguiendo el mismo ejemplo que tú mencionaste, hace 10 años atrás, los homicidios efectivamente obedecían más a un comportamiento de riñas por producto del alcohol o las drogas o violencia intrafamiliar. Era una naturaleza muy sesgada, o sea, muy como orientada a lo que es el círculo cercano a la víctima. Hoy en día, efectivamente, cuando tienes una proporción mucho mayor de imputados desconocidos con vinculaciones al crimen organizado, que es lo que ha ocurrido según las mismas cifras que ha transparentado el gobierno, te das cuenta que ya no obedece al mismo tipo de homicidio. O sea, el número uno podría decir es el mismo homicidio, 1-1, pero no es el mismo homicidio realmente. Exactamente. Es mucho más grave el segundo, ¿no? Es mucho más grave el segundo porque ya no es algo justamente vinculado a una criminalidad organizada donde el homicidio no es un fin en sí mismo, es una herramienta para un medio mucho mayor que es quizás el desarrollo de su empresa ilícita. Y uno lo ve también, bueno, lo podemos ver a través de los números, y otro ejemplo también que yo encuentro que es muy ilustrativo es el hecho que pasa con las incautaciones de armamento. Tú recordarás como periodista que hace 15 años atrás las incautaciones de armamento en las poblaciones más peligrosas eran armas hechizas. Y efectivamente hoy en día es armamento de guerra. De alto calibre, sí. Ya. ¿Qué otras cosas han cambiado en la característica de nuestro delito? Mira, en el 2022 se alcanzaron máximos históricos de ciertos delitos. Estos delitos que son el 2022, no el 2023, que son los homicidios, las violaciones, los robos de vehículos y los robos violentos de vehículos, que recordaremos que es una tipología que tuvimos que crear en el 2019 porque comenzó a surgir un portonazo. Un portonazo y una encerrona, exactamente. Yeah. Tuvimos que crear una tipología especial para un delito nuevo. Efectivamente, esos delitos bajaron en el 2023, pero seguimos en cifras todavía superiores a lo que teníamos registrado estos mismos delitos del 2018 y el 2019. Ustedes que siguen cifras macro, largas, ¿ustedes ven cuando la cifra de algún tipo de delito tiene comportamientos rápidos, por ejemplo, y me refiero a la acción de la policía o de la justicia? De repente, por ejemplo, portonazo, de repente, ¡pum!, descendió bruscamente. No porque a los delincuentes se aburrieran de ese portonazo, sino porque la autoridad o la ley o la policía tomó medidas que le hicieron más difícil y buscan otras vías de delinquir. De hecho, eso es muy cierto lo que dices, porque el portonazo, que estuvo muy de moda en términos políticos y agenda ciudadana, efectivamente tuvo una caída de 17%, que una caída más o menos considerable respecto al 2022, comparado al 2023. Pero los delitos violentos aumentaron. Entonces, efectivamente, si hay efectos focales de las acciones de las autoridades en respecto a ciertos delitos, a nivel global no se ha logrado. Ya, a nivel global el macro es la misma cantidad de delitos, pero mutan. Pero entonces, de hecho, es mayor. Entonces quieren decir que los delitos son sensibles a las medidas que se tomen. Deberían serlo, por supuesto, claro. O sea,
Porque si aquí nos va mal, busquemos por acá. Sigo siendo un delincuente, pero ya aquí me van a pillar, es más difícil, hay más restricciones legales, policiales, lo que fueren. O sea, hay sensibilidad. No es que sea una cosa dura que avance y que las policías hagan lo que hagan, no se la pueden. Claro, excepto los homicidios. Igual depende del delito, porque el portonazo era parte de un negocio. O sea, nadie hace un portonazo por el portonazo, lo hacía para desmantelar el auto y después venderlo a otro lado. Pero el homicidio ya es una herramienta del crimen organizado y lamentablemente lo que hemos visto, cifras de Carabineros, que la reducción es muy mínima, es 21 casos menos comparando año con año. Tenemos que esperar todavía lo que salga la cifra oficial. Mañana pasado, entiendo, ¿eh? Sale la del primer semestre del Sí, 2023. esperemos que esta vez el gobierno la saque en oficial, porque hace un par de semanas se tentaron en sacar esta información preliminar que lo único que hizo es generar confusiones. Sacó una información preliminar como a principio de año para decir que habían reducido. Entiendo que mañana pasado se entrega el primer semestre de 2023 y es una cifra que va a venir unificada de fiscalías, gobiernos. Es un esfuerzo en unificar cifras. Sí, es un esfuerzo que se hizo el año pasado, que fue muy positivo porque efectivamente hay muchas fuentes para este delito. Y esperemos que muestre la realidad tal cual es. O sea, y esperemos qué es lo que pasa, sobre todo, no solamente con el delito, sino con la tasa. Porque Y, o sea, por lo tanto, como resumen es que los delitos violentos han aumentado y en ellos los homicidios con imputado desconocido aumentan más, lo cual hace que la preocupación sea, o la sensación es la que tenemos. Sí, porque la percepción que nos reveló la NUS, que efectivamente 9 de cada 10 personas creen que la delincuencia ha aumentado en el país. Ese fue como el gran titular de la NUS. Entonces lo bajamos a otras dimensiones, vemos que un 50% de la misma NUS creía que la delincuencia había crecido en su barrio. ¿A qué nos referimos con esto? Que no es solamente un tema de percepción a nivel nacional, que uno puede estar contaminado, por así decirlo, por ver tanta noticia al respecto. Si uno ve que en su barrio ha crecido la delincuencia, efectivamente es porque está palpando algo que es más inmediato, que a uno le pasó, que uno lo vio o que le pasó a una persona cercana. ¿Y qué medidas pudiera haber para enfrentar esto? Porque lo que se percibe también es mucha impunidad, que hay grupos que lo hacen porque saben o piensan que no les va a pasar nada. Pero ayer, ahí donde estás tú, estaba el ministro de Justicia y habló de, a juicio suyo, un abuso de las prisiones preventivas. Tenemos una situación carcelaria que ha crecido de manera muy rápida. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que ustedes ven? Bueno, de partida tener un diagnóstico común, que es algo muy de perogrullo, pero que efectivamente no hemos logrado todavía y hemos logrado cada vez un poco más. Yo creo que también hay que hacer algunas reformas estructurales, principalmente al Ministerio Público. Hoy en día hay 2 proyectos de ley que me parecen interesantes, que son que es el reforzamiento del Ministerio Público. Hoy en día los fiscales tienen todavía 1.800 causas al año, en promedio, por fiscal. Y el otro es la Fiscalía Supraterritorial, que es una iniciativa que está incluida en el proyecto de Constitución que perdió hace un par de meses, hace un mes atrás, que es básicamente crear una fiscalía que pueda, de manera dedicada a estos casos más complejos, que efectivamente no responden o no obedecen a los límites políticos internos de la nación, sino que el crimen organizado se mueve por cualquier lado. Y también, en tercer lugar, yo creo también que es una clave que no hemos visto todavía, que es la frontera. O sea, este crimen organizado que ha crecido en el país, que ha crecido el contrabando, que ha crecido el narcotráfico, que ha crecido la trata de personas, tiene una puerta de entrada, que es la frontera terrestre, que hoy en día, si me pregunta a mí, yo creo que nosotros como país tenemos que avanzar a lo que es a una policía fronteriza, similar a lo que existe en la frontera marítima y en el aire en este país. ¿Y la situación carcelaria? ¿Cómo la ven ustedes? Mira, la situación carcelaria... Muchos lo ven como el foco de preocupación menos atendido, porque nadie quiere ver cárceles ni las cárceles cerca. Es que tiene muy poco sex appeal a las cárceles. Porque claro, finalmente... ofrecer inversión en cárceles, hay gente que lamentablemente dice no inviertan en nada, que se entierren en un hoyo. Pero, y eso es inhumano, partíamos por ahí. Y lo segundo, es muy poco productivo para el futuro porque hay que tratar de sacar sobre todo a la gente joven que cae primeriza y que no reincida. O si no, se genera una universidad del crimen. Además, efectivamente, la cárcel tiene también su dimensión de castigo, por así decirlo, pero también su de rehabilitación. Y esa es la que está más desatendida. Pero ¿cómo ven la situación de hacinamiento, de infraestructura carcelaria, de prisiones preventivas, insisto? Bueno, la cárcel efectivamente también ha tenido un cambio un poco en su naturaleza. Ha crecido la población carcelaria a un ritmo mayor que el que crece la población. Sí. Y también ha crecido un poco la participación extranjera dentro de la cárcel. Que eso es algo... En el norte más del 50% son... Tarapacá es más del 50% y a nivel nacional es un 14%, entendiendo que a nivel nacional la población extranjera es un 8%, según los últimos datos. Entonces hay una sobrerepresentación. Y ese es un fierro caliente que obviamente también es muy complicado de tocar porque obviamente hay sensibilidades muy diversas respecto al tema. ¿Y las prisiones preventivas ustedes las ven como exageradas o no tienen opinión al respecto? Mira, ¿No lo han estudiado?
No, yo al respecto de eso no tengo una opinión más clara, tendría que ver cifras al respecto. Lo que sí es que estamos fallando a nivel como sistemático en varios flancos, en tema frontera, en tema carcelario y en tema persecutorio. Y la realidad que vemos en otros países cercanos, y Ecuador el que tenemos más cerca porque es el más reciente, el más llamativo, el más cercano, ¿ustedes ven que pudiera haber visos o proyecciones a entrar en situaciones de ese tipo? Mira, a nivel carcelario, uno siempre en Chile decimos unos mantras en nuestra historia, si uno estudia la historia de Chile en varios temas atrás, como esas cosas no pasan en Chile. Yo creo que es mejor alarmarse hoy en día y pecar de exagerado que pecar de ingenuo en unos años más, porque finalmente la situación que estamos viviendo hoy en día en varios flancos de la delincuencia, hace 5 años atrás o hace 10 años atrás, que es nada en términos de historia, creíamos que era imposible y llegó acá. Y llegó efectivamente a un país que tenemos una tasa de homicidio de 6,7 y en regiones como Arica que tenemos una tasa de homicidio de 17 por cada 100.000 habitantes, lo cual está en el barrio de Venezuela, Haití y Puerto Rico. De hecho, hoy en día, si Arica se independizara como país, estaría entre los 20 países con mayor tasa de homicidio del mundo. Wow. Entonces, Chile tiene, la medición internacional, el estándar es homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que hace, es el consenso internacional. Claro, para comparar las realidades poblacionales de cada país. Nosotros estamos en 6,7. 6,7. ¿De esa cifra de cuándo es? Es la cifra del 2022. Estamos esperando la cifra que tú mencionaste para ver en cuánto se movió esa tasa. Pero que yo sé, puede haber caído un poco. Sí, puede ser que haya caído. De todas maneras, uno siempre tiene que compararse obviamente con el vecindario. Nosotros igual seguimos estando en lo abajo de la tabla del vecindario, exceptuando ciertos territorios como el de Arica, pero también hay que compararse con la historia personal. Chile era un país relativamente seguro donde efectivamente la tasa era menor a 4 hasta no mucho tiempo atrás. El 17 era 4,5 según lo que leí. Claro. Pero lo curioso es que Ecuador era 5,8, bajísimo también. Y Ecuador está en torno a 40 hoy día. Claro, porque estos fenómenos explotan muy rápido, se desarrollan de manera muy rápida. O sea, lo que pasó en Ecuador, también lo hemos visto todo por las noticias, fue un chispazo, fue una situación que se acumuló como un polvorín y efectivamente entraron en un estado de semiguerra civil por un motín en una cárcel. 6,7 territorio completo, o sea, con promedio nacional y sabemos lo que las verdades que esconden los promedios. Y si nos vamos al norte grande o al segmento tercio norte de Chile, 14. 17,1 en Arica. ¿Solo en Arica? Solo Arica. Eso estaría dentro de los 20 países con mayores tasas. ¿Y el norte grande? ¿Hay una cifra de las regiones del norte? No, son todas en promedio encima de 10, entre 9 o más de 10. Ya, importante. Y lo último que me interesaba, tú como analista, se habla mucho y se pone mucha esperanza en el Ministerio de Seguridad, que ha costado que salga, pero en algún momento va a salir. ¿Qué perspectivas ven de que eso no sea una ilusión y que efectivamente no haga cambios al respecto de... Mira, la vía legislativa y de las leyes es una vía que hay que avanzar, pero efectivamente no es la panacea y no es la solución de todos los problemas. En Chile nosotros tendemos a creer que firmando una ley esto se soluciona. Hay cosas administrativas que hay que hacer, de gestión, que las que hay que avanzar. A mí, dentro de los datos de este estudio, el que más me llama la atención, hay un indicador, lo digo bien cortito, que se llama eficacia policial, que es muy simple de entender. Son las detenciones, no detenidos, detenciones partido por los delitos, el total de los delitos, para prácticamente ver de cada 100 delitos cuántos llegan a una detención, es decir, se detiene a una persona al menos. A nivel general en Chile es un 14%. Ya. Y eso es un indicador que hace 5 años atrás está en un 22%. O sea, hace 5 años atrás, 1 de cada 5 delitos terminaba en un detenido, hoy es 14 de cada 100, o 1 de cada 10 si queremos aproximarlo. Extrañamente, este es un indicador que no ha vuelto a la normalidad después de la pandemia. Es decir, en la pandemia todos los indicadores cayeron, porque el país total se no salíamos de las casas. Los carabineros se dedicaron a otras funciones, entonces cayó de 22, 21 a un 15, un 14. Salimos de la pandemia, todos los demás indicadores comenzaron a subir, número de delitos, subieron los recursos destinados a seguridad, según el mismo gobierno tuvo un aumento histórico, pero este indicador de eficacia, teniendo más recursos y teniendo una cantidad de delitos total menor a la anterior a la pandemia, se ha mantenido igual. O sea, no hay y eso demuestra que el aumento de recursos por sí solo no genera un efecto por sí solo. ¿Y qué cambio entonces podría tener el ministerio? ¿Qué beneficio? ¿Para qué discutimos un ministerio? No, yo creo que aquí tiene dos virtudes. Una, dedicación exclusiva, y terminemos esta quimera extraña entre que tienes un ministro que es jefe político y jefe de seguridad y que tienes algunos ministerios que tienen la función de vocería, relación con el Congreso. Yo tengo entendido que hay un proyecto paralelo para más o menos hacer un ministerio político debidamente tal. Ya, la función, yo creo que la dedicación exclusiva de un ministro tiene sus ventajas. Ahora, lo que voy yo es que no es
cuando se firma el proyecto, se promulga y no va a ser, no va a generar el otro día un cambio sustantivo en lo que suceda. Daniel Rebolledo, sociólogo de la Universidad Católica y es analista en materia de seguridad del Instituto de Libertad y Desarrollo. Te agradecemos mucho por venir esta noche con estos datos, a tratar de darnos más luz y más claridad en un tema que tanto preocupa y según todas las cifras indican, con toda razón nos preocupa. Muchas Daniel, gracias por la gracias invitación. por estar aquí, un gusto. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl.